Hermanos, Dios nos siga bendiciendo. Sigamos una semana más dándole las gracias al Señor porque Dios es bueno con cada uno de nosotros. Ante esta pandemia, todo lo que sucede en el mundo, en nuestra república, en nuestro estado, en nuestro municipio, dentro de nuestro ambiente familiar, Dios nos sigue guardando. Según las estadísticas, hasta este momento hay 56.543 fallecimientos por la pandemia. Y todavía hay muchos que no creemos que esté pasando todo esto. Pero bueno, todo esto sucede ante una situación que quizás nosotros fuimos construyendo día con día a través de los años, viviendo en un mundo de mentira. Pero bueno, vamos a empezar con la oración, agradeciéndole a Dios lo bueno que ha sido con nosotros hasta este momento. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y agradezcámosles a Dios, pues una semana más de vida que nos dio y esperando que estemos en su misericordia y su gracia por más tiempo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en este día, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Mira, no nos ha faltado ni el aceite, ni la sal, ni el cobijo, ni la vestimenta. Nada de lo que necesitamos, Señor, todo nos lo has provisto tú, Señor. Y por eso te damos la gloria y la honra. Nos has guardado, Señor, en lo que da de tus manos. Nos has dado vida y vida en abundancia. Y por eso debemos tener un corazón y una actitud de agradecimiento hacia ti. Si nosotros no reconocemos lo que eres tú en nuestra vida, estamos mal, Señor. Sabemos que el enemigo trata de engañarnos, nos ha llenado de mentiras durante la creación del mundo, durante todo este tiempo pasado, en el tiempo presente y también lo va a hacer en el futuro. Te damos la honra y la gloria a ti en esta hora, Señor, para que podamos nosotros ser bendecidos por medio de tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho y gracias por lo que harás. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra, para poderla poner por obra, Señor, ya que tú no quieres que seamos nada más oidores, sino hacedores de la misma. Te damos a ti la honra, Señor, la alabanza, la exaltación, porque sabemos que tu Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros, haciéndonos cada día, cuando escudriñamos tu palabra, más sabios, más inteligentes, teniendo más cuidado de lo que hacemos en nuestra vida diaria y tratando de cambiar por medio del poder de tu palabra nuestra vida, tratando de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pues hoy el tema que vamos a ver es sustituyendo la mentira por la verdad. Debemos de analizar qué es la mentira, hermanos, y qué consecuencias trae a nuestra vida. La consecuencia más directa que surge de la mentira es el daño que hacemos a la persona que mentimos. Esta persona, este daño es sentirse engañado, traicionado, lo que hace tener en ella sentimientos negativos asociados a sensaciones dolorosas. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por esta etapa, por este proceso, cuando sabemos que somos engañados. Sentimientos negativos como desconfianza, desilusión, tristeza, dolor, traición, amargura, enojo, ira,
maledicencia, sentimos pena, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente aprendemos a vivir así cada uno de nosotros, en todas las etapas y relaciones de nuestra vida, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Vamos formando nuestro carácter muchas veces a base de las mentiras. Vemos que las causas de la mentira pueden ser a veces la imaginación, a veces por imitación, a veces para evitar consecuencias negativas como un enfado, un castigo, un fallo, una obligación, una responsabilidad o una situación vergonzosa. Todo esto nos lleva a las mentiras. También para obtener beneficios, por ejemplo, premios, gratificaciones. A veces lo hacemos, mentimos para llamar la atención. Muchas veces por inseguridad, hasta por frustración. Desarrollamos y nos desarrollamos en un mundo donde la mentira, les decía, va conformando nuestro carácter y nos acostumbramos a vivir entre mentiras. Si analizamos parte de nuestra vida o toda nuestra vida, todo nuestro pasado y a veces hasta el presente, a veces mentimos. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la mentira? La Biblia condena fuertemente la mentira. Primero nos dice la palabra de Dios que Dios no miente. Si somos sus hijos, pues debemos de amar la verdad, sabiendo que esto honra a Dios. Segundo, Jesús dice que los mentirosos son hijos de Satanás, quien es el padre de mentiras. Usted recuerda estos versículos donde dice esto. La verdad se define en contraposición a la mentira como lo adecuado y correcto, mientras la mentira se redefine respecto a la verdad como lo inadecuado o incorrecto. La verdad es lo auténtico frente a lo falso o falseado, la luz frente a su sombra. Pero vemos que la verdad nos va transformando. En Hechos 20:32, ¿me acompaña por favor? Hechos 20:32 está escrito: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Por eso en la palabra está escrito también: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice que por medio de su verdad, nosotros vamos a ser santificados en ella. Dice también la palabra: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Cuando Dios habla, las cosas cambian porque Dios dijo. ¿Sí? Eso está escrito. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Más que una doctrina, la palabra de Dios genera vida, crea fe, produce cambios,
causa milagros, sana heridas, forma el carácter, nos transforma, imparte gozo, vence la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, da poder, limpia nuestras mentes, hace cosas que existan y garantiza un futuro para siempre y pone un alto al enemigo. Y yo creo que este proceso, todo esto que hemos comentado hasta este momento, lo hemos visto nosotros reflejado en nuestra vida, en ese proceso que hemos tenido de crecimiento espiritual, de escudriñar la Escritura, de todo ese vivir diario que tenemos en Cristo Jesús, con una comunión con Él. Vemos que eso sucede en nuestra vida. Todo esto que he dicho sana nuestras heridas, vemos milagros, crea fe, acrecenta nuestra fe, produce un cambio en nuestra vida, por eso somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, sana heridas, transforma las circunstancias que muchas veces no son adversas alrededor nuestro, limpia nuestras mentes, limpia nuestra alma, ¿sí? Y va garantizando en ese proceso un futuro, el cual nos ha prometido el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. A eso viene el ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por medio de qué? De la verdad. Entonces es necesario cambiar nuestra rutina, nuestro hábito, nuestra forma de ser, de estar en un mundo lleno de mentiras. Tenemos que ir sustituyendo estas mentiras por la verdad, por la palabra de Dios, por la palabra de Jesucristo. Vamos a ver 3 puntos importantes para sustituir la mentira por la verdad. El primer punto importante que debemos considerar nosotros es: tengo que aceptar su autoridad. Muchas veces nosotros en nuestra vida diaria tomamos decisiones equivocadas, errores que tenemos. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace así. A veces tomamos esta regla. Siempre lo hemos hecho así. Sería el otro punto. ¿Sí? Todo el mundo lo hace así. Siempre lo hemos hecho así. A veces nos parece lógico y a veces por el placer temporal se sentía bien hacerlo. Dice en Proverbios 30, versículo 5: toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Si nosotros estamos esperando hacer un cambio en nuestra vida, Él es nuestro escudo. Y la palabra de Él es limpia. ¿Sí? No viene manchada, no viene sucia, no viene encubierta, sino es la verdad. Es limpia, es clara, es transparente, por decirlo así. Entonces nosotros debemos de aceptar su autoridad. El segundo punto, tengo que asimilar, ¿sí? Comprender, digerir, captar, adecuar su verdad a mi vida, cambiar las mentiras que he recibido por la verdad de su palabra. Tengo que hacer cambios en nuestra vida y ese es el proceso que tenemos cada uno de nosotros como cristianos. Hay 5 maneras para hacer esto. Se dice que no es suficiente solo con creer en la Biblia. Tengo que llenar mi mente de ella, de que el Espíritu Santo puede transformarme con la verdad. Llenar mi mente, llenar mi corazón
tener ese deseo de ser otra persona, ya que la mentira me ha llevado a ser un ser despreciable, un ser que practica el pecado, un ser que no se quita del pecado. Y a veces combinamos la palabra de Dios con el pecado, y esto no puede ser. 5 maneras comentaba yo para poder hacer esto. Es recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionar en ella. 5 puntos. ¿Sí? Por ejemplo, si quiere usted ver un ejemplo muy claro de cómo a veces recibimos la palabra de Dios, lo podemos ver en la parábola del sembrador, que está en Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 9. Ahí Jesucristo identificó 3 actitudes no receptivas de cada uno de nosotros. Una mente cerrada, que es el suelo duro. Una mente superficial, el suelo pedregoso. Y la mente distraída, el suelo con hierbas. Y después de eso dijo él: consideren cuidadosamente cómo escuchan. O sea, el que tiene oídos, que oiga. Cada vez que sienta que no está aprendiendo nada de un sermón o de un maestro de la Biblia, deberíamos de examinar cómo la estamos recibiendo. ¿Sí? ¿Cómo la estoy escuchando? Muchas veces el orgullo, lo que pensamos que es lógico, que a veces recibimos un mismo versículo y decimos, ya sé de lo que va a hablar. O a veces pensamos que la palabra que estamos recibiendo es muy aburrida. ¿Sí? Pero nosotros debemos de ser receptivos a la palabra, porque a lo mejor una sola palabra de ese sermón aburrido va a llamar nuestra atención y era la bendición que estábamos esperando. Por eso en Santiago 1:21 está escrito: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando nosotros no estamos receptivos a escuchar la palabra de Dios, es como una mente superficial, un suelo pedregoso, o una mente distraída, un suelo con hierbas. Necesitamos revisar. Un segundo punto, dice, la mayor parte de estos 2000 años atrás de la historia de la iglesia, solamente los sacerdotes podían leer la Biblia. Pero ahora nosotros tenemos ese acceso hacia ella. Pero a pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a leer otras cosas que las Biblias. Con razón, pues no crecen. En Deuteronomio 17:19, los reyes o el rey tenía el encargo de tener la Biblia ahí consigo y leerla en todos los días de su vida para que aprendamos a temer a Jehová nuestro Dios. Dice, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos y para ponerlos por obra. Y un tercer punto, investigar o estudiar la Biblia es otra de la forma práctica de permanecer en la palabra. ¿Cómo estamos nosotros haciendo para recibir la palabra? ¿Somos receptivos? ¿La estamos leyendo realmente como se debe de leer? ¿Sí? ¿Investigamos la palabra? Muchas veces tendremos que hacernos preguntas cuando estamos escudriñando, estudiando la palabra: el quién, el qué, cuándo, dónde,
por qué y cómo. Santiago 1:25, ¿me acompaña por favor? Santiago 1:25 está escrito: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahí es donde empezamos a recibir esa bendición. Cuando nosotros ponemos estos 5 puntos, ¿sí? Recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionar en ella. Vamos a ver el 4 punto. Manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Esa capacidad que tenemos nosotros para recordar la palabra de Dios es un don que nos da Dios. A veces pensamos cada uno de nosotros, y a veces por nuestra edad decimos que tenemos mala memoria. Pero la verdad es que hay millones de ideas, de verdades, hechos y números memorizados. Nosotros vamos a recordar lo que es importante para nosotros. Cuando en una lectura, cuando escuchar la palabra de Dios, algún versículo, algún pasaje, o cuando nos la comparten a nosotros, algunos otros hermanos, nos llama la atención la palabra de Dios. Cuando la aprovechamos para nosotros, cuando no juzgamos y decimos esta palabra es para tal hermano, sino la tomamos para cada uno de nosotros y decir, esta palabra me sirve para mi vida, esta palabra me puede transformar a mí en mi necesidad, en lo que estoy pasando. A lo mejor yo no encontraba la solución para algo. A lo mejor la angustia, el temor, el miedo me impedía escuchar bien la palabra. ¿Sí? Y puede ser por cualquier persona. Yo les decía hace rato, a lo mejor un sermón aburrido del pastor. A lo mejor la llamada de una persona que nos da un versículo. Algo hace el Señor para que la palabra sea de provecho para nosotros. No desecharla desde el principio, sino escucharla, reflexionarla, leerla, recordarla. Decía que la palabra de Dios, que lo más importante para nosotros es lo que recordamos nosotros. La palabra de Dios nos va a ayudar a resistir la tentación, a tomar decisiones sabias, a reducir muchas veces el estrés, porque el Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Al escuchar la palabra, al digerirla, al comprenderla, nos da paz, sabiendo y guiándonos a lo que tenemos que hacer. Aumenta nuestra confianza en nosotros mismos, inclusive a base de estudiar, de escudriñar, podemos nosotros también ofrecer buenos consejos y a compartir nuestra fe con otras personas. La quinta manera es permanecer en la palabra de Dios. Es reflexionar en ella. Es la meditación en la palabra de Dios. Para muchos la idea de reflexionar se evoca imágenes de poner la mente en neutro y dejarla que vaya donde quiera. Esto es exactamente lo opuesto a la meditación bíblica. La meditación realmente es pensar concentradamente. Requiere un gran esfuerzo. Lo que hace es que seleccionamos un versículo, un pasaje y reflexionamos en él. En 2 Corintios 3:18, 2 Corintios 3:18,
Está escrito: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder del Espíritu del Señor. O sea que nosotros, al aplicar estos 5 puntos en nuestra vida, vamos a ser transformados en ese proceso, en ese conocimiento, en ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y el tercer punto, tengo que aplicar sus principios. Tenemos que convertirnos en hacedores de la palabra. Si nosotros no aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, no podemos hacer nada, hermanos. El pecado siempre seguirá latente en nuestra vida. Y lo malo que lo ponemos por práctica. Y dice que un cristiano debe limpiarse de todo lo que nos separe de Dios. Tenemos que volver a hacer lo que hacen todos. Tenemos que volver a la así se hacía anteriormente. Tenemos que volver. Pues es que es lógico que actuemos así. Hoy en la actualidad, hermano, ¿qué ve usted en el mundo? Tratamos de imitar muchas leyes que ya fueron ejecutadas en otros países. Tratamos de obtener libertad siendo presos del pecado. Tratamos de ser otras personas, pero con nuestros razonamientos y nuestros pensamientos, nuestra lógica, nuestras tradiciones. Hoy dudamos de todas las personas que dicen o dan noticias, que nos comparten, que nos dicen esto es verdadero. ¿Cuántas veces hemos escuchado mentiras que en algún momento se vuelven verdades? Pero sabemos nosotros, por la palabra de Dios, que Dios no nos puede mentir, porque iría contra su propia convicción, iría contra lo que Él es. Entonces, ¿por qué no sustituir la mentira por la verdad? Queremos tener, cada uno de nosotros, una vida mejor, un matrimonio mejor, una familia mejor, una sociedad mejor. Y muchas veces no nos animamos a dar ese paso por el qué dirá de la gente. ¿Qué pensarán de nosotros las gentes que no conocen de Cristo? Dice la palabra que de acuerdo a tu fe te sea hecho. ¿Cuántos de nosotros dudamos de la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos detenemos por el qué dirá? ¿Sí? ¿Qué dirá la gente si yo hago esto que me pide Dios? Y nos van envolviendo en sus mentiras, que a veces es imposible salir de ellas mismas. Yo creo que debemos dar ese paso, hermanos, de ir sustituyendo la mentira por la verdad. Queremos una vida mejor, una sociedad mejor, un país mejor. A veces hasta los políticos agarran la palabra de Dios para que veamos nosotros que ellos están haciendo lo correcto. Pero dice que Satanás, siendo hijo de luz, conoce la palabra también, que a veces se disfraza de ese ángel de luz.
¿Cuántos de nosotros, sabiendo que somos hijos de luz, nos cubrimos con un disfraz? ¿Cuántos de nosotros, en vez de mostrar realmente que somos ese espejo donde podemos vernos y donde podemos ver la gloria de Dios, por qué no mostrar ese reflejo en nuestra vida diaria? Tenemos que analizar y ver cuáles son los pasos que vamos a dar en este mundo nuevo que se nos va presentando. Dice que debemos tener, en el último versículo que leímos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es no luchar con nuestras fuerzas, sino es por medio del Espíritu Santo cómo va a venir esa transformación. Cómo actuar, cómo sustituir la mentira por la verdad. Vemos esos 5 pasos. Bueno, son 3 primeramente y dentro de uno de ellos hay 5. Los repetimos para que no se nos olvide. Primeramente, tengo que aceptar su autoridad. Segundo punto, tengo que asimilar, comprender, digerir, captar, adecuar su verdad a mi vida. ¿Sí? Y dentro de tenemos que recibir la palabra, leerla, investigarla, recordarla y reflexionar en ella. Y el tercer punto, ¿sí? Tengo que aplicar sus principios. Tengo que ser hacedor de la palabra. Si nosotros no practicamos esto, hermanos, no podemos sustituir la mentira por la verdad. La verdad, a través de los años, nos da la experiencia del daño que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Tenemos que tomar decisiones ante esta nueva circunstancia, hasta esta nueva normalidad o normatividad, para tener una nueva expresión de nuestra vida diaria. Pero nuestras decisiones deben ser ya concretas, hermano. Somos hijos de Dios, debemos de practicar, de escuchar la verdad, de practicarla, de leerla, de comprenderla, reflexionarla, recordarla, para que no se nos olvide. Dice Mateo 7:24, último versículo. Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Como dice la palabra, debemos ser prudentes. Pero ¿qué hay que hacer? Oír las palabras y hacerla. Se le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre de qué está su casa? ¿Está sobre la arena o está sobre una roca? Quizás deberíamos analizar un poco qué es lo que ha dicho Dios que hagamos y no lo hemos hecho.
¿En qué le hemos fallado a Dios en estos días, en estos años, que no hemos hecho? A lo mejor el Señor nos ha pedido servirle, a lo mejor ha hecho o nos ha pedido que hagamos cambios en áreas de nuestra vida. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Muchos de nosotros a veces tomamos la palabra de Dios para adquirir un poco más de conocimiento, pero no se trata de esto. Leía yo de un evangelista de L. Moody. Dice, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. ¿Quiere cambiar su vida? Vamos a sustituir la mentira por la verdad. Y vamos a obtener bendiciones por parte de Dios. Ya no vamos a vivir en ese mundo de mentiras, los cuales nos fueron conformando durante los años. Y aunque es un proceso que vamos a llevar de vuelta, el sustituir la mentira por la verdad, a través de los años vamos a comprender que nos va a traer bendiciones a nuestra vida. Hermano, le dejo esto para que lo piense, lo analice y tome esa decisión. En esta nueva normatividad, ¿vamos a seguir siendo iguales o vamos a cambiar a ser verdaderamente hijos de Dios? Dios nos siga guardando en lo que da de su mano. Bajo sus alas estamos protegidos. Seamos obedientes a Dios. Dios le bendiga, hermano.